9 de la mañana en punto, es momento de darle la bienvenida, los buenos días al senador del Partido Nacional, Jorge Gandini. Ustedes saben, hay muchos temas para conversar. La renuncia pedida por el presidente para la ministra de Vivienda, Irene Moreira, esta pulseada que se está dando en el marco de la coalición con Cabildo Abierto, que citó para hoy a una conferencia de prensa para, comunicar si siguen o no en la coalición. También el caso del senador Penades serán algunos de los temas de conversación. Bienvenido, Gandini. ¿Cómo andás? Buenos días. ¿Cómo era aquel programa? Si lo sé, no vengo. Bueno, lo sabía. Eso, que lo sabía, lo sabía. ¿Cómo está viviendo esta situación que se ha dado con la ministra de Vivienda en particular y con Cabildo Abierto en general? ¿Presentó la renuncia la ministra? ¿Le llegó la renuncia al presidente? No lo sé. Sé lo que leí en la prensa, de que llegaría hoy. Todo curioso, pero bueno, el fin de semana puede justificar el impasse administrativo. Pero lo que está claro es que la ministra se despidió de sus funcionarios en el ministerio el viernes a última hora y anunció que hoy se integraba el Senado. Así que el episodio, más allá de lo formal, en lo político, está resuelto. El presidente pidió la renuncia y la renuncia formal de una renuncia escrita que no llegó, entonces. Pero la renuncia está y en la gestión ya la presidenta dejó su cargo, no es que está todavía en el ministerio. Entonces, más allá de esas formalidades, la ministra, podemos decir hoy que volvió a ser senadora porque su cargo lo recupera automáticamente. ¿Qué lectura hace Gandini de esta situación? A ver, lo que tenemos que ver en estas horas, más allá del episodio en sí mismo, que es un episodio que no debería asombrar en el funcionamiento de un gobierno como el nuestro en coalición, es si vamos a tener gobernabilidad o no. Si el gobierno va a poder dar y tener las certezas que le dio a la gente cuando le pidió el voto para gobernar con mayorías parlamentarias. Eso es la coalición. Es decir, si el gobierno tiene que construir tema a tema, punto a punto, mayorías, y si la oposición tiene la posibilidad de tener más respaldo que el gobierno en el Parlamento, porque en ese caso, en algunas ocasiones, el gobierno podría no tener los votos para sacar sus iniciativas, o las mayorías no sacarlas, y en otros casos, la oposición, que lidera obviamente el Frente Amplio, podría obtener los votos para sacar sus iniciativas o para impedir las del gobierno. Eso es lo que está en juego ahora, más allá de las visiones particulares y legítimas de cada partido que integra la coalición. Estamos dilucidando si la decisión de Cabildo Abierto le va a dar gobernabilidad a las mayorías que la gente votó o no. Sin Cabildo Abierto, ¿no hay gobernabilidad en la coalición entonces? Bueno, no. Como lo decía el otro día, matemáticas de primero. En el Senado somos 31, la mayoría 16. La coalición sin Cabildo tiene 15 senadores y el Frente Amplio tiene 13 senadores. Cabildo tiene 3. Hace mayoría de un lado o hace mayoría del otro. Es decir, el gobierno con Cabildo tiene mayorías, el Frente Amplio con Cabildo tiene mayorías. ¿Cabildo está en el gobierno o está en la oposición? No hay un tercer lugar. Si Cabildo se va de la coalición, ¿podría no acompañar determinados proyectos del gobierno? No lo sé. ¿Sí está de acuerdo? No lo sé. Lo que pierdo son las certezas. ¿Qué proyectos importantes le quedan al gobierno por aprobar? La rendición de cuentas es sabido, pero también es sabido que el Frente Amplio venía demandando el aumento de gastos en algunos rubros y esta rendición se sabe que va a traer aumento de gastos. De alguna manera, desde la oposición hay un compromiso a acompañar el aumento de gastos en algunos rubros, por lo menos. ¿Le complicaría tanto a la coalición sin Cabildo llevar adelante su rendición? La rendición es una rendición importante, es la última que puede tomar decisiones en algunos aspectos porque la que viene cae dentro del periodo electoral y por lo tanto tiene restricciones. Tiene además la particularidad de que empieza a regir el 1 de enero del 2024, es decir, es la que rige para el año electoral. Ahí hay ya compromisos trabajándose vinculados a rubros para salud mental, por ejemplo. Pero también hay una decisión genérica vinculada al gasto, porque la economía este año no va a crecer como el anterior. Tenemos algunas dificultades importantes en materia productiva, porque la seca ha impactado y la post-seca va a impactar. Más allá del abastecimiento de agua, que es un problema para el consumo, tenemos un problema en la producción y, por lo tanto, en los ingresos. Todo eso hay que mirarlo.
Nos gustaría abrir todas las canillas en el año electoral, como siempre se hace, pero hay que ver si eso es posible. Ahora, ahí el gobierno necesita las mayorías para llevar adelante, como dije, sus iniciativas. Pero el Frente Amplio y Cabildo podrían presentar las suyas y decir, voy a sacar plata de acá y la voy a poner acá. Y si tiene mayoría, se transforma en ley. Por lo tanto... En el caso de que acordara Cabildo Abierto con el Frente Amplio. Bueno, sí. En algunas cosas han estado de acuerdo. Tiendo a pensar que el Frente Amplio era una enorme y maravillosa oportunidad de generar mayorías. Yo lo viví con el tema de la forestación. El tema forestal no era, el Frente Amplio no tenía la posición de Cabildo, para nada. Pero el hecho de que Cabildo se abriera de las mayorías de la coalición para plantear su iniciativa propia hizo que el Frente Amplio modificara un poco su postura, porque no solo eso generaba mayorías, sino que le generaba una grieta a la coalición. El mensaje era más político que forestal, digámoslo. Bueno, esas cosas pueden pasar. Eso es lo que está en juego, pero yo espero que prime la madurez del sistema y estemos todos mirando lo que nos espera, porque nos espera 1 año y medio de gestión. La gestión es muy importante para los resultados electorales que vienen. Y el funcionamiento de la coalición es o no una promesa de campaña electoral próxima si la coalición funcionó. Si no funcionó, ya no podremos decir que la coalición será la estrategia para gobernar los años siguientes. Y entonces, esa tensión que tenemos entre dos bloques, que es el Frente Amplio y la coalición de gobierno, que todos suponemos va a reproducirse en el próximo periodo, esa tensión pasa a tener un ganador. O sea, el Frente Amplio puede ser el gran beneficiado colateral, no querido, no buscado, pero al final se puede beneficiar. Así que la coalición tiene que procesar bien esta decisión. ¿Fue un error inicial haber sumado a Cabildo Abierto a la coalición? No, ¿qué va a ser? Tenemos muchas más coincidencias que diferencias con Cabildo Abierto. De hecho, las leyes más importantes las hemos votado todos juntos y hasta acá hemos llegado con una administración adecuadísima de la pandemia, donde el ministro de Salud Pública de la coalición Salinas fue un actor fundamental, pero absolutamente fundamental. Lo hicimos con la ley de presupuesto, lo hicimos con la LUC, una ley complejísima que tuvo 2 capítulos. La discusión y su votación, primero la elaboración, que nació del Poder Ejecutivo, donde había 2 ministros con muchos temas de salud y de vivienda en la LUC. La discusión, la aprobación y luego el capítulo de la defensa. Y todos defendimos la LUC y ganamos la ratificación. Yo creo que eso más otra cantidad de leyes han demostrado que tenemos muchas coincidencias. Hemos tenido algunos cortocircuitos en la seguridad social, pero la seguridad social está aprobada. En lo central, en lo sustancial, hay reforma. Y la vamos a tener que defender ante cualquier eventualidad. Si a alguien se le ocurre juntar firmas contra la reforma, Cabildo Abierto la va a defender, porque la votó, la defendió, se incorporaron sus propuestas. Yo creo que tenemos muchas coincidencias. Capaz que a Cabildo Abierto le molesta un poco cómo funcionan algunas cosas, porque ha estrenado su vida política en mayorías. Yo que he pasado casi toda mi vida en la oposición, sé lo que significa presentar y perder, presentar y perder, presentar y no tener mayorías. En los 15 años de gobierno, una noche nos fuimos a festejar porque ganamos una votación. Fue en una ley de rendición de cuentas con el voto de Darío Pérez, con el tema del policía caminera. Ganamos. Pero fue la primera vez y única que ganamos. Siempre al frente. No aceptaba y no. Y somos minoría y nos tocó. Y el perfil, perdóname, no se construye por las leyes que aprobaste, se construye por las posturas que tenés, ganen o pierdan. Hoy el diario El País está titulando que Cabildo está esperando una señal del presidente de la calle Pou para definir su permanencia o no dentro de la coalición. ¿Por dónde podrían venir esas señales? Después del episodio del viernes, pienso, estoy manejando hipótesis, que el ministro de Vivienda siga siendo de Cabildo, que se dé algún tipo de señal de respaldo. ¿Eso está descontado? O sea, ¿va a ser de Cabildo? A ver, el presidente le pidió un nombre, cuando le dijo en una circunstancia distinta a la que se dio el viernes, por eso, ¿no? hay como 2 caminos. Le pidió la renuncia a Irene Moreira, pero le pidió un nombre para sustituirla, lo que implica que Cabildo sigue participando de las mayorías del gabinete, del gobierno, y el ministerio es de Cabildo. Páseme el nombre, senador. Eso fue lo que le dijo.
Cabildo puede optar por pasarle un nombre y mantenerse en la coalición, o puede decir, no, voy a retirar todos los ministros. Gandini, eso es lo que después puede hubo pasar. una conferencia de Manini Ríos con un tono evaluado por muchos como un tanto desafiante al presidente de la República, que revea su decisión. ¿El presidente sigue manteniendo esa postura? Bueno, el presidente mantuvo esa postura, ya es notorio, es público que la mantuvo. Y cada uno se hace cargo de sus tonos, y sus tonos son parte de su perfil político y de la manera que representa a sus electores. Creo que Manini y Cabildo tiene derecho y legitimidad a plantarse en esa postura. Nosotros tenemos derecho a mirarla diferente. Creo el asunto tenemos que concentrarnos en cómo resolvemos. Y ahora está puesto ahí... Lo que pasa es que acá hay muchas lecturas, ¿no? Una es lo que mencionaba Maggie, ese desafío a la autoridad del presidente. Claro, primero te doy la oportunidad que me des un nombre. Exactamente, en buenos términos. Públicamente decir que el presidente se equivoca. Y también es llamativa, por otra parte, la paciencia que ha tenido la calle Pou a propósito de esto. Y uno se pregunta, ¿por qué tanta paciencia? ¿Por qué la coalición tolera, por utilizar una palabra, a un miembro que desafía la decisión del presidente? Y que, bueno, puede también tener algún análisis poco coherente con las mejores tradiciones democráticas, por ejemplo. No, la paciencia es una virtud, la es siempre y la es para gobernar y construir mayorías, es imprescindible. Y la tiene que tener con todos nosotros, mire que la tiene también con nosotros, puede ser menos público, pero no necesariamente estamos siempre todos de acuerdo en todo. Pero los acuerdos se construyen, se hacen con hilo y aguja permanentemente, surciendo y buscando puntos de encuentro. Juntar tanta gente de tantos partidos políticos y encontrar los puntos de acuerdo no es fácil. Y para eso hay que tener mucha habilidad, mucha legitimidad y mucha paciencia. No importa qué es lo que haya generado el desacuerdo, porque en este caso, no olvidemos qué fue lo que provocó esta situación. Siempre hay un bien mayor, y el bien mayor es el país y la gobernabilidad del país. Aunque un ministro asigne discrecionalmente viviendas a ciudadanos. Por eso el presidente le pide la renuncia. No cualquier cosa, pero le pidió la renuncia. Sabiendo que estas consecuencias eran posibles, porque hay límite para todo. Y al presidente le pareció que ese era un límite que se había pasado. Yo no conozco el detalle, pero obviamente está en el fuero del presidente la confianza del ministro. Perdón, Gandini, pero tenemos esas circunstancias. Se le pide la renuncia por ese hecho. Manini dice que el presidente se equivoca. Moreira dice más tarde que volvería a hacerlo. Eso es lo llamativo de lo que está señalando Lorena. Pero no es un tema que deba juzgar el presidente, es un tema que debe juzgar la opinión pública, los votantes de Cabildo Abierto, los votantes de la coalición, los ciudadanos en su conjunto, que miren el tipo de liderazgo que hay en la propuesta y en la oferta pública y luego lo resolverán con su voto. Lo que tenemos que hacer nosotros no es juzgar las personalidades, sino hacer que las cosas sucedan y funcionen. Y el gobierno tiene que funcionar. Y ojalá podamos dejar esto como un episodio, dar la vuelta a la página, cada uno asumirá sus errores si los entiende y los cometió, y podamos mañana otra vez estar generando certezas de que el país tiene gobernabilidad. ¿Confían que Cabildo hoy no va a anunciar que se va de la coalición? Confío, creo que eso es bueno para el país, es bueno para el gobierno en general, es bueno para Cabildo y es malo para el Frente Amplio. Es bueno que le den ultimátums al presidente, al Parlamento, por ejemplo, con la ley de deudores, ¿no? Argimón ya habló, dijo que los ultimátums no les gustan. Pero esos son estilos. ¿Solo estilos son? Y sí, porque además creo que divide donde no debe. Yo estoy dispuesto al tema de la ley de deudores. Es más, yo la iba a votar en el Parlamento. Cuando se resolvió retirar de sala, Penadé fue el que lo planteó y el Frente Amplio estaba de acuerdo, entonces no se votó. Pero es un tema que yo creo que hay que enfocar y resolver. Quizás no es exactamente el proyecto que llegó al Senado, pero me parece que es un tema realmente importante y yo estoy dispuesto a discutirlo. Ahora, no es blanco o negro, es esto o nada. Y si no me lo votan antes de tal fecha, entonces salgo a juntar firmas. Porque entonces eso te condiciona a decir, bueno, entonces ya tenés una posición, haz lo que te parezca. Me parece que hay que tener un poquito más de paciencia. Capaz que Cabildo estrenó el gobierno en mayorías, ¿no? Y eso es lo que le hace tener esa ansiedad para que sus propuestas salgan. Yo creo que Cabildo Abierto se le puso una banderilla al tema
Ya la población, la opinión pública, sus electores saben que esta es una preocupación principal. Salga o no salga, Cabildo Abierto tiene esa bandera y ahora tiene que tratar de que se construya una solución. Bueno, eso es trabajoso. Gandini, yo estoy dispuesto a ayudar ahí. ¿Usted va a ser precandidato dentro del Partido Nacional? Así lo está planteando su sector. La presencia de Cabildo es fundamental de cara a las próximas elecciones. Entonces, usted lucharía para que Cabildo se quede dentro de la coalición. ¿Y usted ve mi actitud cuál es? Yo estoy tratando de encontrar caminos de entendimiento. Me entiendo mejor con Cabildo que con el Frente Amplio, con el que tengo diferencias de otra naturaleza. ¿Con Cabildo tengo diferencias? Sí, por supuesto que tengo diferencias, pero tengo coincidencias. Creo que en estos dos bloques que se van dibujando y consolidando en el país, es imprescindible que Cabildo esté claramente de este lado para gobernar ahora y para ganarle el Frente Amplio en la próxima. Si eso cambia, todo se pone en cuestión. Así que me parece que en estas horas, todos los que tienen alguna posibilidad de hacer un esfuerzo para buscar salidas y entendimientos que nos aseguren que mañana las mayorías siguen estando aseguradas, tienen que hacerlo. Senador, le cambio de tema. Penades pidió licencia después de una reunión de bancada que también participó el presidente del Partido Nacional y la licencia es del Parlamento y del partido. ¿Le soltaron la mano a Penades? No, creo que no. Yo tengo ahora, en un rato, reunión de directorio del partido. Está en el orden del día la licencia que pidió Penades. Penades pidió al Parlamento y al partido. Coherentemente con lo que nos dijo en su momento. Nos dijo, cuando la cosa se complique, yo pido licencia. No le quiero complicar la vida al partido y les pido que si llega un pedido de desafuero, por favor lo voten. Me voy a defender yo, dijo él, ante los estrados que corresponden. Y en ese camino se está. Bueno, pero trascendió que esa reunión fue tensa, que hubo acusaciones de que complicaba su presencia en el partido, en el Parlamento. Esa reunión tuvo dos partes, yo estuve en la segunda, habíamos 4 senadores que estábamos en Comisión de Industria, no pudimos asistir al principio. Parece que al principio, antes de que fuera la reunión, hubo algún intercambio personal y algún desencuentro. Cuando llegamos nosotros, comenzó la reunión y fue Penades el que planteó que ratificó ese día, lunes, ratificó su decisión de pedir licencia ni bien lo citaran y dijo: pensé que ya me tendrían que haber citado, si será mañana, pasado o a lo sumo la semana que viene por esta, y ahí pedí la licencia. Y por ahí quedamos. Al otro día en el medio cayeron 2 denuncias más, ¿no? Bueno, ya estábamos en conocimiento de esas denuncias. Al otro día sí, lo que trascendió en la prensa fue ese desencuentro y Penades prefirió adelantar ese pedido de licencia y ese mismo día martes ya pidió licencia en el Parlamento y ahora al partido. Ya está. Es un tema que ahora Penades deberá procesar en los estrados judiciales, licencia, y nosotros tenemos que dejar actuar a la justicia y estar a lo que la justicia disponga. No tenemos otra cosa para hacer. Ahora, es un tema muy sensible, las acusaciones que tiene Penades y sobre todo el tratamiento que muchas veces parece, cuando uno analiza la realidad del país y cómo se van investigando estos hechos, se banalizó un poco la discusión en torno a Penades por ser un legislador, por ser un reconocido político dentro del Partido Nacional. ¿Qué quiere decir que se banalizó? Porque muchas veces cuando empezamos a analizar... Bueno, primero el presidente diciendo que le creía a Penades, el ministro del Interior, amigo personal de Penades, digo, dentro de su sector también, es como... Pero escúchame una cosa, son dos cosas diferentes. A ver. Penades... Porque cuando hablamos de abuso de menores, siempre cuesta y es un tema muy sensible para la población en general y para quienes denuncian. Y es una acusación terrible, gravísima. El tema en sí mismo es gravísimo y súper preocupante. Ahora, Penades es un senador de muchísimos años y un político cuya palabra es muy valiosa en el Parlamento. Es valiosa para los blancos, es valiosa para los miembros de la coalición, es valiosa para el Frente Amplio. Su labor ha sido la de buscar los acuerdos que ha logrado y la mayoría de los acuerdos no se hacen públicos porque como se acuerdan, no son noticia. Por eso el Frente Amplio además fue muy respetuoso, porque la palabra de Penades es muy valiosa. Ahora, lo primero que hizo Penades fue en bancada, en una reunión de bancada a la que concurrió, sin que esperáramos que concurriera, fue decirnos: crean en mi palabra, todo lo que se está diciendo es mentira. ¿Usted cree en su palabra? A ver, yo no tengo
elementos para juzgar. No soy quien para juzgar. Lo que sé es que un senador cuya palabra fue muy importante antes de todos estos episodios, me dice, crean en mi palabra. Sí, dijo que iba a hacer una denuncia por difamación que no ha llegado. Que no ha tampoco. llegado. En ese momento no había denuncias hechas había un fiscal actuando de oficio. Entonces quedamos en dejar que las cosas transcurrieran sin presionar a la justicia. Afortunadamente en este caso no hay filtraciones de fiscalía. Y afortunadamente por lo delicado del tema, por el denunciado y por los denunciantes, que tienen que estar totalmente protegidos en lo que allí adentro pasa. Y estemos a eso. Uno no puede condenar a alguien porque salieron unas denuncias en la prensa, que fue lo que pasó en ese momento. Ahora aparecieron otras denuncias efectivamente producidas en el ámbito de la Fiscalía y el senador tomó distancia. Muy bien, vamos a esperar a que las cosas ¿Por qué transcurran. Bianchi se reunió con la familia de algunos de los denunciantes? No tengo ni idea. ¿Qué le parece que se haya Estando reunido? yo en la reunión, sí es verdad que ella hizo el comentario, muy al pasar, de que la habían ido a ver, dijo ella, familiares, o padres o madres, no sé, de dos de las personas que habían hecho denuncia. ¿Hubo La verdad, pedidos? no hizo ¿Hubo- ningún otro comentario, ni nadie le preguntó nada, por suerte, porque esas cosas mejor ni saberlas. ¿Y esto hizo mal entonces la senadora en No, reunirse? a ver, nosotros recibimos a todo el mundo. Ella habrá juzgado y habrá, capaz que le dijo, no, mire, yo no quiero ni que me cuente, no sé qué pasó. Ella contó que le pidieron una audiencia y la fueron a ver, no sé más. ¿El senador Da Silva también estuvo en esa reunión? ¿En la de la bancada? Sí. No, digo con los familiares de las víctimas. No, él no dijo nada de eso. Yo le digo, yo no tengo los detalles, me parece que fue la que dio cuenta de eso fue la senadora. La última, ¿fue falta de sensibilidad política que Penades participara de la votación de la ley de tenencia compartida? Si el voto no hubiera sido nominal, no pasaba nada, ¿no? El voto nominal marcó que Penades estaba en sala. Capaz que no tendría que haber estado, pero reitero, son posturas personales. No tiene una inhabilitación, no tiene una prohibición. No, bueno, pero hay un tema, yo pregunté sensibilidad Yo qué sé, política. yo no, repito, yo no soy quien para juzgar la sensibilidad de los demás. Resolvió estar y estuvo. Y está en su derecho de hacerlo. Después habrá valoraciones diversas. Es un tema muy sensible, muy delicado, porque además involucra a alguien que uno conoce mucho. Entonces ahí te pone entre dos fuegos, entre dos sensibilidades. Ahí está el punto ¿no? que le señalaba recién respecto a esta situación a nivel global. Es no incómodo. hago énfasis en el caso Penades, sino que en general Pero- este tipo de situaciones, cuando se dan en la interna de familias, cuando se dan Pero claro. en núcleos muy cercanos de las personas, ahí es cuando se complejiza mucho, ¿no? Mirá, el otro día alguien me preguntaba si esto era incómodo para el Partido Nacional. Yo le decía, es incómodo para el Partido Nacional, es incómodo para la coalición, es incómodo para el sistema político. Todos tenemos dificultades sobre cómo pararnos frente a este tema y yo saludo que el Frente Amplio lo haya hecho también con mucha responsabilidad y madurez. En un momento le pareció que la votación de Penades había sido incorrecta y recién en ese momento hizo un planteo. Y ese planteo, quizás en un contexto, llevó a que Penades pidiera licencia. Paso a paso, con seriedad, vamos procesando otros asuntos. Gandini, gracias por estos minutos. Con muchísimo gusto.